La marihuana entró a sus vidas hace aproximadamente 2 años, cuando llegó a sus oídos que esta planta podría calmar las dolencias posteriores a un cáncer y disminuir el número de ataques epilépticos. Somos, creo que la primera familia en el Ecuador como muchas veces se dice, en salir del closet. Es decir, la decisión de salir del closet es una decisión propia, familiar, personal, pensada, muy reflexionada y claro, es duro también por todas las implicaciones que conlleva. Alexis y Nelly son una pareja que se conoció en el activismo y defensa de los derechos humanos. A Nelly le diagnosticaron un cáncer de mama que dejó como consecuencia una metástasis en su columna. No podía caminar, el dolor era cada vez más fuerte, y empecé la radioterapia. Pero con el agravante de que la radioterapia también te genera una serie de impactos también en tu cuerpo y el dolor no disminuía. O sea, disminuía cuando hacía la radio, pero quedaba, digamos, todos los impactos alrededor de mi cuerpo. Entonces, ahí empezamos. La marihuana es una de las plantas más antiguas cultivada por el ser humano. Si bien se la conoce como un psicotrópico muy poderoso, el cannabis se utiliza como medicina desde hace miles de años. Los pueblos de Asia y de India, ellos ocupaban en más de 400 fórmulas para la medicina de ese tiempo, ¿no? La palabra cannabis es el término científico que reconoce la ciencia hacia la planta de cannabis. Pero en esta parte de cuando se trata de regular las sustancias, que ya viene por las leyes federales y todo eso, entonces ahí le bautizan como marihuana, la planta de cannabis. La marihuana entró en la farmacopedia de los Estados Unidos desde el año 1850 y se prescribía para dolores de parto, náusea o reumatismo. La razón está en uno de sus componentes principales, el CBD o cannabidiol, que es una sustancia que principalmente estimula el sistema inmunológico y no produce los efectos que produce el THC, los efectos psicoactivos que tiene el THC, con lo cual podríamos tratar artritis, artrosis, reumatismo, sida, lupus. El consumo y producción de marihuana se penalizó en los Estados Unidos en la década de los 30, silenciando por muchos años el debate sobre sus beneficios terapéuticos, hasta hace poco, cuando se dio a conocer públicamente la historia de Charlotte Fiti. La niña tiene el síndrome de Dravet, una rara condición que le provoca hasta 300 ataques epilépticos en una semana. Pero con la ayuda de 2 cultivadores de marihuana en California, sus padres lograron que consuma gotas de aceite de cannabis con alto contenido de CBD y que así disminuyan sus ataques en un 99%. Estos resultados cambiaron la forma de ver el cannabis para uso terapéutico y hoy incluso una variedad de esta planta lleva su nombre. Las investigaciones avanzan positivamente. La Organización Mundial de la Salud recomendó incluso que el cannabidiol no se clasificara como sustancia sujeta a fiscalización internacional. Y por ahora, en América, el consumo de cannabis con fines terapéuticos está permitido en 30 estados de los Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, al igual que Holanda, Reino Unido, España, Grecia, Portugal, Alemania y otros países en Europa. Hace pocas semanas, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, se llevó a cabo un conversatorio para discutir sobre los alcances e implicaciones de la ley del uso de cannabis con fines médicos y terapéuticos que se plantea para el Ecuador, y contó con la presencia de Mark Emery, activista canadiense a favor de la despenalización de la marihuana. Las plantas pertenecen a las personas. Cuando las personas pueden cultivarlas, cannabis, coca, opio, café o azúcar, sustancias que pueden provocar adicción. Por supuesto que hay algunos problemas, pero cuando los gobiernos quieren ejercer demasiado control sobre las plantas, vemos muchos problemas. Terribles problemas como pandillas, crimen, adicción, el uso del dinero para comprar drogas muy costosas, que en realidad son muy baratas. Llegar a una legislación no es fácil.
Emery estuvo por años detenido en los Estados Unidos y ahora comparte su experiencia en rincones donde se ha propuesto regularizar el uso de la marihuana como un tratamiento paliativo. Hay 200.000 canadienses que forman parte del programa médico. Alrededor de 50.000 lo usan para enfermedades crónicas como epilepsia, cáncer. Yo diría que 50.000 son casos muy serios, que si no tienen el aceite, no tendrían una buena calidad de vida. En Canadá tenemos mucha información y muchos doctores que entienden el uso medicinal del cannabis, porque personas como yo y muchos otros los hemos educado por 20 años y ahora saben que es verdad. Esta es mi tarjeta. Se me permite 10 gramos por día y yo puedo tener en mi casa 300 gramos, que es una buena cantidad, y puedo cultivar 40 plantas. En Ecuador, el consumo de cannabis con fines terapéuticos está aprobado por la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización. La disposición general primera de la ley dice: la producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos y productos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización podrán efectuarse exclusivamente con fines terapéuticos o de investigación médico-científica, previa autorización por escrito otorgada por la Autoridad Sanitaria Nacional, hoy por hoy Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, aún no está lista la normativa que permita al Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria, la regulación de su consumo para fines terapéuticos. Estamos trabajando activamente con reuniones interinstitucionales, ya que es un acuerdo de un proceso que lleva desde el cultivo, siembra y cosecha, y es así que estamos trabajando con Agrocalidad, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretaría Técnica de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia ARSA y también la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional. La legislación es muy compleja en este ámbito, ya que mientras esta ley permite el uso medicinal de la marihuana, el Código Integral Penal, COIP, sanciona la siembra, cultivo y producción de cannabis con fines comerciales. Por su parte, la Secretaría Técnica de Drogas planteó la llamada tabla de umbrales, que establece rangos para la tenencia de drogas ilícitas en Ecuador. Bajo esta legislación, ¿cómo determinar cuántas plantas se considera autocultivo? ¿Cómo saber si se destinarán para uso terapéutico? Estos vacíos en la reglamentación hicieron que en marzo del 2016 la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional presentara un primer proyecto de ley para la regulación del uso de cannabis con fines terapéuticos e investigativos, que aún no entra a debate. Cuando nosotros hablamos del cannabis, que es la planta de la marihuana, viene directamente relacionada a esa problemática y hay un bloqueo en el querer tener información sobre su uso, que no es únicamente el tema de consumo recreativo, sino es un tema que realmente estimula el organismo y puede ayudar a la mejoría. Cuando escuchan ellos, tanto la parte académica, parte técnica, de los pacientes, las experiencias, obviamente podemos abrir un poco más el debate y podemos despejar y separar cuál es el tema recreativo y cuál es el tema médico y terapéutico, que es el que nosotros en este momento estamos defendiendo. La propuesta es insertar, como ahora se lo está haciendo, insertar en el Código de Salud algunos artículos que permiten ya la legalización del cannabis para uso médico y terapéutico exclusivamente. Una ley no es necesaria, como te decía. Entonces nuestro rol no va para la ley, sino ya exclusivamente para el establecimiento de normas técnicas y los procesos que pueden conllevar a autorizaciones de uso de cannabis medicinal. El hecho de que no haya reglamentación puede generar cierta incertidumbre, y eso es importante que las personas conozcan, que el consumo de cannabis medicinal se puede hacer solo bajo prescripción médica. Y en ese sentido, de no hacerlo de esa manera, se puede incurrir en otro tipo de sanciones. Hay que estar siempre atento a ese tema.
En la normativa que se está trabajando, se buscarán los mecanismos adecuados para que los especialistas puedan prescribir el cannabidiol a sus pacientes con autorización del Ministerio de Salud. El proyecto se ha basado en investigaciones que ya han sido evidenciadas tanto de seguridad y eficacia de los cannabinoides para ciertas condiciones médicas, que son las siguientes, las mismas que se ha recopilado y se ha incluido en nuestro proyecto de normativa, como son el dolor crónico de oncológico y neuropático, también vómito y náuseas post quimioterapia, lo que es la esclerosis múltiple, epilepsias refractarias y también para los casos de pacientes con VIH. Los médicos harán sus análisis correspondientes, primero optando con terapias principales. Si es que no hubiera resultados favorables ante el paciente, utilizará esta terapia como alternativa secundaria. Y mientras esto sucede, en Ecuador un grupo de personas ya utiliza cannabis en aceite o en polvo para paliar sus dolores crónicos y otras patologías como las epilepsias. Por supuesto, estos productos se elaboran y adquieren clandestinamente, una realidad que Alexis Ponce y su familia quiere cambiar. Es como un poco difícil que nos entienda. Pero las personas que estamos en estas cosas con cáncer, etcétera, nos comprenden rapidito, porque es el dolor, pues es el manejo del dolor. Y ante el manejo del dolor de lo que más amas, que es una hija, una esposa, estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Nelly trató sus dolores con parches de morfina que le suministraba el Seguro Social, pero estos se agotaron y tuvieron que buscarlos por su cuenta. Hay dos cosas que me parecen importantes. Uno, el efecto que tenían los parches. O sea, me daban vómito, mareo, o sea, te pasa el dolor, pero los efectos en el cuerpo son muy fuertes. Entonces, cambiamos al cannabis y no tuve ni vómito, ni mareo y podía dormir, además, y comer bien. Alexis y Nelly hicieron una convocatoria pública en redes sociales solicitando productos a base de cannabis. Y fue impresionante las respuestas, pues no. Claro, no públicas, ¿no? Algunos te dicen públicas, pero la mayoría por correo interno. Y en correo interno, bueno, nos ofrecían más setas, plantas, que vayamos a tal lado, a una hacienda, en fin. Hasta que ahí aparecen. Ese es el país que no ven las autoridades, que no ven los prohibicionistas. Como no veían el alcohol en el año 29, el señor Elios Ness y compañía, no ven que acá hay muchísimas redes tejidas por la ciudadanía, por la sociedad civil. Este es el gotero que usa de cuando en vez, Nelly. Este es un spray, para que la gente nos entienda y tenga terror de creer que estamos en otra cosa. Esto no provoca vuelos ni nada por el estilo. Es un gotero normal. No vamos a gastar esa gotita, obviamente, pero es sublingual. Con los buenos resultados de Nelly, Alexis y la madre biológica de su hija decidieron que también podrían darle unas gotas del aceite a Thaís, que pronto cumplirá 17 años. Ella tiene parálisis cerebral y así dejaría la medicación que por años usó. Ella tiene una discapacidad intelectual que se manifiesta, entre otras cosas, con una risa que no puede. Es una risa alegre, sí, pero es una risa que ella, como no habla, te toca con su manito pidiéndote auxilio porque no puede parar de reír y llora y ríe. Llora de tanto reír. Y esa es una forma, ya para que la gente nos entienda, de epilepsia, ¿sí? Es otro tipo de ataque epiléptico. Y lo que hicimos fue empezar a usar el cannabis y a medirla, ¿no? Cómo son sus reacciones. Ha reaccionado bien al punto que ya no lo usamos a diario. Lo usamos solamente cuando tienen los ataques, que son una vez cada semana, cada 2 semanas. Visibilizar a los beneficiarios del cannabis terapéutico ha sido en muchos países la vía para su legalización. Así sucedió en Argentina y Chile con el grupo de mujeres Mamá Cultiva y la Fundación Daya, quienes hoy tienen una plantación orgánica de cannabis para sus hijos con discapacidades. La Nelly es la coordinadora, la representante de la Liga del Cáncer de Seno.
¿sí? Y ella como paciente con otras pacientes oncológicas hicieron una carta. Pero la carta no le mandaron al Congreso, bueno, Asamblea Nacional Legislativa, sino que le mandaron a Ernesto Pazmiño, al defensor público. ¿Por qué no le pedimos al defensor público que elabore, como abogado, una reformita del código, como se hizo con la homosexualidad en el 98? Sencillito, la reforma del artículo 220 y 222 del Código Penal actual, que no es sino que se prohíbe el uso, ¿sí?, a excepción del uso medicinal, paliativo y terapéutico del cannabis. Con esa cosita sería un salto cuántico del país. Por su parte, la Defensoría Pública del Ecuador ya presentó la propuesta a la Asamblea. El artículo 364 de la Constitución dice que el consumo de drogas es un tema de salud pública y que a ninguna persona se le debe criminalizar por consumir drogas. Eso dice la Constitución. Es decir, a un consumidor hay que darle un tratamiento médico, no la cárcel. Pero sin embargo el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal dice que tener droga, poseer droga para consumir es delito. Tal como está la ley actualmente, si una persona siembra cannabis, lo procesa, lo tiene para utilizarlo para fines terapéuticos o medicinales, es un delito, se va a la cárcel. Ya existen evidencias científicas. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que puede hacer el Estado, la Asamblea, el Estado ecuatoriano, es garantizar ese derecho de tantas y tantas familias que necesitan utilizar el cannabis para disminuir el dolor. Eso es un derecho humano. Los caminos para lograr que en el Ecuador se autorice el uso de cannabis con fines medicinales se abren de a poco, en medio del temor de los productores de ser detenidos, la impotencia de las familias y pacientes de no poder aliviar sus dolencias, y las autoridades que siguen estudiando las posibilidades de incluir al país en la lista de naciones que le han apostado al cannabis como una alternativa para la salud. Las llamadas a Alexis y su familia son permanentes para saber cómo obtener producto con cannabidiol. Ellos están decididos y el próximo mes de junio sembrarán la primera planta de cannabis para su autoconsumo. Imagínate lo que sería sancionar, penalizar a una familia con cánceres y discapacidades. Bueno, ahí está el desafío, ¿no? Uno hubiera querido que sea masivo, cientos de sillas de ruedas con cientos de niños y mamás y papás en las calles. Es el país que tenemos. Es un país con miedo. Es un país con estereotipos, con prejuicios. Pero bueno, no será la primera vez que chullas familias empiezan cosas, ¿no?